Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa de Adalmex Presenta. Hoy tenemos, como muchas otras veces, un invitado de honor. Él es Edgar Salinas, es fundador. Les voy a platicar un poquito de Edgar y después dejamos que Edgar nos cuente un poquito de sí mismo. Edgar es fundador y CEO de Peranto. Es una plataforma de identidad digital fundada en la autosoberanía de los datos y la interoperabilidad de la misma, ¿no? Para abordar distintos casos de uso, o sea, distintas aplicaciones. Él tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un máster en Innovación Ambiental. Y bueno, hoy vamos a hablar obviamente de esta plataforma y vamos a hablar en general de la firma electrónica y cómo la podemos utilizar a través, cómo podemos aplicarla utilizando la tecnología conocida como blockchain, ¿no? Entonces, para empezar, bienvenido Edgar, buenas noches. Eh, Cuéntanos un poquito sobre ti y sobre qué es Peranto. Hola, muchísimas gracias, Ana Pau, por esa introducción. Eh, es un gusto estar aquí. La verdad es la primera vez que entro a un espacio ya tan especializado y me da mucho ánimo. Como bien comentaba, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación con un máster de Innovación Ambiental y en algún momento de la pandemia, bueno, yo previamente trabajaba en KYC, en una startup. Sin embargo, pues, o sea, nosotros medíamos, ¿no? Todas estas cuestiones del robo de identidad que existe en el mundo. Y al final del día yo siempre identificaba, ¿no? Que el mayor problema cuando hablamos de robo de identidad Uh -huh. es que las empresas que están detrás, o sea, todas estas empresas que validan identidad, es el mayor, pues por así decirlo, es el área de mayor riesgo de seguridad porque todos los datos están centralizados. Entonces, la cuestión aquí fue si descentralizamos todos esos datos y realmente los llevamos a una soberanía del dato sobre la identidad de la persona, o sea, que la persona utilice su identidad digital como la firma digital del SAT, por ejemplo, todas estas cuestiones se reducen porque ya nada más nos reducimos a ingeniería social antes de poder vulnerar el código. Entonces, bajo esa premisa es que nace Peranto, en el cual, pues en esta plataforma, aparte de que puedes manejar toda tu identidad legal y firmar documentos, a largo plazo vamos a poder implementar otro tipo de servicios. Por ejemplo, tenemos la hipótesis de que si uno es dueño de toda su identidad digital, tanto legal como médica, también puede ser dueño digital y real sobre los activos físicos que uno tiene, ¿no? O sea, puede ser desde una computadora hasta una casa. Entonces podremos empezar ya a habilitar la identidad como un servicio interoperable, ya no solamente ante gobiernos y otros prestadores de servicio particulares, sino que también podemos incluirla en las cadenas de suministro para llevarnos a una economía circular, o al menos una implementación, una propuesta de economía circular. Muy bien, vamos a platicar una cosa brevemente. Te voy a ser muy sincera y tal vez probablemente varios de nuestros oyentes y los que nos están viendo a través de plataformas como YouTube y Facebook, que muchos de nosotros los abogados, sobre todo los que ya tenemos una determinada edad, no estamos familiarizados con algunos términos que estás manejando. Yo los tuve que aprender por cuestiones laborales, pero me eran desconocidos hasta hace unos 5 años, si te soy muy sincera, ¿no? Entonces, tratemos de aterrizarle a la gente, por ejemplo, el término de interoperabilidad, ¿no? ¿Por qué México requiere de esta interoperabilidad, ¿no? En la identidad digital. Claro, ok. México ha estado manejando como desde 2002 la firma electrónica y a partir de ahí ha nacido, ¿no? La firma electrónica avanzada y estas firmas digitales que pueden ofrecer las empresas, ¿no? Para firma de documentos. Cuando hablamos de interoperabilidad es, por ejemplo, el que yo puedo utilizar mi firma electrónica del SAT, Uh no -huh. simplemente
para mi declaración de impuestos, ¿no? O mi emisión de facturas, sino poder utilizar esa firma, por ejemplo, en los servicios de las OFOMES, ¿no? De las fintech, y poder acceder, ¿no? A un crédito, por ejemplo, o poder utilizar esa firma para un registro, ¿no? En una universidad. Cuando hablamos de interoperabilidad es de que una misma tecnología o una misma credencial te funcione para muchísimos servicios, y no tengas que estar, o bueno, más bien el ciudadano no tenga que estar haciendo los procedimientos una y otra vez. Es por eso que actualmente la firma digital del SAT es como muy útil para muchas cuestiones. Sin embargo, el cómo opera el ecosistema tanto legal como el ecosistema comercial opera en silos, ¿no? O sea, siempre vas a tener que estar haciendo el mismo registro en cada diferente plataforma que quieras utilizar, ¿no? Y cada una de esas plataformas pues tiene a sus proveedores y tu información pues queda a la deriva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad es de que realmente el usuario siempre sepa dónde están sus datos y con quién los quiere utilizar, tal como la firma digital del SAT, ¿no? Ok, de acuerdo. Dime una cosa. La plataforma de la Ciudad de México, la que se denomina Llave, ¿no? En la que supuestamente tú ingresas y dentro de esa cuenta puedes realizar distintos trámites, todos del gobierno del bueno, de la Ciudad de México. ¿Eso es un ejemplo de interoperabilidad conforme a esta definición? Es un ejemplo de interoperabilidad ciudadana. Sí, sí lo es. Sin embargo, no es completo, porque si fuese completo, tu identidad, como ciudadano de la Ciudad de México, tendría que funcionar, por ejemplo, en una misma aplicación, a lo mejor en Guanajuato, ¿no? Que Guanajuato tuviese su propia implementación y que nada más entraras usando tus mismas llaves, ¿no? Ok. Que no necesariamente fuese tu CURP o tu RFC, sino otro medio de identidad, por ejemplo, una INE, ¿no? O sea, que fuese algo agnóstico sobre cómo interactuar sobre esas plataformas. Ok, de acuerdo. Como, como todos nuestros colegas saben, u- para que, tratándose de actos bilaterales, ¿no? Conforme al Código Civil, a la regulación civil que todos conocemos, es muy importante que se exprese el consentimiento, ¿no? En todos estos actos. Claro, Y los medios electrónicos es un medio permitido para manifestar esta voluntad, para manifestar este consentimiento. Sin embargo, no, por ejemplo, nosotros estamos muy familiarizados con la firma autógrafa, ¿no? La que claro. hacemos físicamente. Pero existen distintos tipos de firmas electrónicas, ¿no? Tenemos firma electrónica simple, tenemos firma electrónica avanzada, ¿no? Y por ejemplo, la FIEL es un ejemplo de firma electrónica avanzada, pero eh, realmente no es la única forma de autenticar que una persona es esa persona, no es la única manera de que se pueda certificar que quien es la persona que está transmitiendo el mensaje de datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un contrato que se firme de manera electrónica, también se pueden utilizar otras tecnologías, ¿es correcto? Claro, sí, de hecho, bueno, la misma ley establece, ¿no? Que puede ser cualquier sistema de mantenimiento o, perdón, o almacenamiento de datos, conservación de datos, el cual establece, ¿no? Que hasta puede ser desde la tecnología blockchain hasta la tecnología cuántica, ¿no? Y cualesquiera en el futuro. Entonces, sí es muy importante entender que la normatividad, en el Código Civil al menos, es agnóstica y bueno, también en la ley de comercio es agnóstica en esta parte de conservación de datos. Sin embargo, esto nos lleva a cuestionarnos porque tendemos a pensar que, por ejemplo, un servicio que tú utilices en la nube, ¿no? Por ejemplo, guardar un documento de Word, ¿no? En tu Google Docs, está en la nube y te va a permitir interoperabilidad. No necesariamente. Entonces,
Aquí a qué va con la tecnología blockchain, que la tecnología blockchain es una tecnología que es abierta al público, es muchísimo más segura que cualquier otra tecnología que hayamos utilizado, hasta es un tanto más segura que la infraestructura de clave pública que utiliza el gobierno federal, o bueno, al menos Hacienda, la Secretaría de Economía, porque permite que muchos actores interactúen con base a confianza. Entonces, cuando hablamos de estas pruebas, nos tenemos que remitir que, pues sí, el documento está, en primera, no está alterado, en segunda, hay una vinculación porque estás firmando con una clave privada que nada más le pertenece a un usuario y a través de una credencial verificable, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser una INE y que engloban todo esto de una firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, bajo este sentido, toda la tecnología que hemos estado utilizando y a lo mejor de los servicios más conocidos para firma de documentos, no cuentan con estas cuestiones, porque si en algún punto llegan a desaparecer, dejan de proveer el servicio, pues el usuario, los firmantes, ¿con qué se quedan, no? A lo mejor y sí tienen un documento y todo, pero termina siendo un PDF y no está protegido por criptografía. Entonces, estas cuestiones en las que tengo una entidad de confianza, por ejemplo, una empresa que todos sabemos de LegalTech, ¿cómo se llama? Si deja de desaparecer, ¿qué sucede con mis documentos, no? O sea, ¿dónde queda esa autocustodia? En teoría, un prestador de servicios de certificación lo tiene, pero ¿por qué el usuario tendría que hacer todo este trabajo de ir directamente al prestador de servicios de certificación y hacer un reclamo de derechos ARCO, cuando en realidad desde el inicio en el que tú lo firmaste siempre debiste tener acceso a ello y nadie debió habértelo quitado? Entonces, eso es lo que nos permite blockchain, de que todo sea autosoberano, que aunque un actor de confianza en algún punto termine desapareciendo, la cadena de bloques persiste a lo largo del tiempo para hacer que esas pruebas sean válidas y justamente pues para tener este elemento vinculatorio, ¿no? Al menos dentro de nuestra regulación. Muy bien. Para todos los que se están integrando ahorita a nuestra conversación, estamos hablando de realizar la firma electrónica a través de una tecnología conocida como blockchain. Para darles un poquito más de contexto, para quienes no están tan familiarizados con el blockchain, vamos a hablar brevemente de cómo funciona de forma ordinaria, ¿no? Las firmas electrónicas avanzadas, por ejemplo, de la que estamos hablando, la del SAT o una firma electrónica. Y vamos a hablar un poco cómo funciona la tecnología blockchain, porque, corrígeme si me equivoco, ahorita lo que estabas mencionando de los prestadores de servicios de certificación, todas estas definiciones bueno, ahorita, y estos temas de los que estamos hablando, ustedes los pueden revisar en el Código de Comercio a partir del artículo 89, ¿no? Que habla de los mensajes de datos y cómo se transmiten. Y concretamente ahorita el tema que tocaste de los prestadores de servicios de certificación significa que alguien tiene que validar que tú eres tú, ¿no? Y para que tu firma electrónica sea válida, ¿no? Se tiene que dar, tú debes confiar en un prestador de servicios que te está diciendo, sí, Edgar es Edgar Salinas, con INE tal, ¿no? Con que nació en tal fecha, etcétera, con todos tus datos que ya están precargados en el sistema, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú haces la firma, ¿no? Se valida que tu firma es tu firma, que tú eres tú, ¿no? Pero esto se hace a través de un tercero. Claro. Es como si todo el tiempo tuviéramos a un perito, ¿no? En grafoscopía, revisando sí, la firma, aquí lo que firmó por ejemplo, en el voucher del súper, o como firmó en este pagaré, o como firmó en el contrato, si es Ana Paola y su firma es idéntica a la que tiene en el INE, por decirles algo, ¿no? Entonces, la tecnología de blockchain funciona diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes, y corrígeme si me equivoco, en blockchain tú tienes un mensaje de datos que quieres enviar. O, por ejemplo, vamos a hablar de las bitcoins, ¿no? Tú quieres enviar dinero. La transacción se envía, los datos de la transacción, ¿no? Se envían
en un bloque, por eso se llama blockchain, se envía en un bloque y se reparte entre varias personas que son los que hacen esta validación, pero no es uno solo, no dependes de un solo tercero, sino de varias personas que hacen, digamos, esta certificación. Y ellos validan que la transacción haya sido correctamente realizada, ¿no? Y entonces el bloque de información que mandaste se añade a la cadena de datos, ¿no? Y se genera un registro. Esto físicamente, como se ve, tú lo puedes ver físicamente en un PDF, ¿no? Que diga Ana Paola Martínez del Río firmó el contrato de compraventa el día 14 de diciembre a las 7:17 pm, ¿no? Ese es el archivo que tú puedes ver físicamente. Pero eso está reflejado en un archivo de datos que no puedes ver, esa validación. Si, por ejemplo, una de las personas de los mineros que tienen que hacer la validación no lo valida, si difiere, se nota que ahí hubo una alteración y entonces se rechaza, ¿no? En esencia, Efectivamente. así funciona el blockchain, ¿correcto? Sí, en esencia, en su parte financiera. Ajá, perdóname, pero si quieres hablarnos un poquito más de lo tuyo, que es la parte de la firma de documentos a través de blockchain, qué ventajas tiene, ¿no? Y cómo nos puede servir a todos. Por supuesto. Sí, justamente todo lo que mencionabas es la base de toda blockchain. Y en cómo opera una blockchain de identidad, realmente una blockchain de identidad no se encarga de guardar datos. O sea, los datos sensibles no los guarda, solamente guarda una representación de estos datos que está encriptada y que solamente puede ser verificada por el dueño legítimo de esos datos o en este caso los firmantes o una entidad de confianza como lo tendría que ser pues una institución de gobierno que esté verificada para eso o en el caso de un juicio, pues el juez, ¿no? Pero es algo en lo que sí, entre más cantidad de actores haya involucrados, más relaciones de confianza tienen que haber. Y son precisamente estas relaciones de confianza las que le dan seguridad a la cadena y permiten de que sea totalmente resiliente. Entonces, el hablar de tener una identidad digital basada en blockchain no significa que se agreguen realmente tus datos sensibles o identificativos a la cadena per se, sino que se guarda a través de una encriptación en la cual tú la vas a poder utilizar durante el periodo de vigencia de una credencial que te emita una entidad de confianza, a lo mejor, por ejemplo, el INE, o en el caso de un contrato, es hasta que muera la cadena y la cadena no va a morir. Entonces, es por eso que es muy importante hablar de blockchain porque no es como tal enfocarse en ya realmente si la persona es, claro que es una regla de negocio y es justamente lo que hacemos y buscamos, el poder validar, ¿no? De que cada identidad digital es una identidad legal y no se duplica, no existe otra, ¿no? Pero lo que más buscas es de que exista una resiliencia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, al menos en este año, yo me enteré de la filtración de datos tanto de la UAM como del INE, vendiendo bases de datos de información, ¿no? Entonces, aquí lo importante a entender de la tecnología blockchain es que si a ti te llegan a vulnerar, en este caso de que roben toda una base de datos, ¿no? De credenciales INE, que en teoría actualmente podrías hacer un robo de identidad con una de ellas. Esto ya no sucede con blockchain porque aquí nos fundamentamos más en el conocimiento de una prueba de pertenencia antes que en el mismo conocimiento. O sea, yo no requiero, para una operación sencilla, yo no requiero que aparezca todo el nombre, ¿no? O todos los datos identificativos de la persona. Solamente necesito un simple hash que está totalmente encriptado y no es de lectura humana, pero que da confianza sobre la interacción de dos personas sobre un mismo documento. Entonces, son esas partes las que permiten esa resiliencia y escalabilidad, claro, porque, por ejemplo, si el SAT tuviese estos valores, ¿no? De interoperabilidad, pues
pues con la firma, con la Fiel tendríamos acceso a un sinfín de servicios y podríamos entrar a cualquier gobierno estatal, ¿no? Sin ningún problema. Pero para hacer cualquier otro tipo de interacciones, ¿no? A lo mejor una compra-venta de un auto, un arrendamiento de una casa, que sí se hace a través de un prestador de servicios de certificación, pero aquí es donde otra vez llega la pregunta, ¿qué sucede si ese prestador de servicios de certificación de repente se vuelve loco, ¿no? Y deja de operar, a pesar de que la regulación vaya contra él fuerte, pues ya tuvo víctimas, ¿no? Y eso es algo que con blockchain no sucede porque busca que la conservación de datos sea algo que sea permanente, algo que no pueda ser mutable, que pueda ser mutable por otro tercero más que por el dueño. Y también esto es interesante porque la misma tecnología blockchain, al momento que tú firmas algo, al momento puede ser un simple archivo de texto. Si tú cambias algo de ese archivo de texto después de que existió la firma, entra esta parte de la conservación de datos, porque al momento de la verificación, si este archivo fue modificado, en primera te va a decir la blockchain de que el archivo no es el que corresponde a la firma que se le está queriendo vincular como verificación. Entonces, ya por default, la plataforma ya tiene estas cuestiones, ¿no? De conservación de datos y la verificación de los mismos sin que realmente, o sea, si Peranto dejara de existir en este momento, todas las firmas que han existido, solamente basta entrar a un verificador de blockchain para verificar esas firmas y verificar precisamente el contrato. Entonces, sí, aquí considero que es muy importante que estas relaciones de confianza sí son importantes que existan porque es lo que nos da seguridad, lo que nos da confianza sobre utilizar algún servicio. Sin embargo, también lo que es interesante de saber es de que no necesariamente ya tiene que existir un solo actor o una serie de actores selectos para que la información viva. O sea, ahora sí, cualquiera puede entrar al juego, cualquiera puede desarrollar, claro, por eso existen las normativas, ¿no? Jugar con las leyes actuales, las regulaciones es lo importante. Siempre jugar con las reglas del juego, pero la regulación nos permite también poder trabajar con ella para poder proponer nuevas cosas. Entonces, sí, eso es lo que yo consideraría más importante de entender, de que si de repente el gobierno mexicano, cualquier entidad de confianza, la que sea, por muy grande que sea, llega a caer, el sistema no se cae. Estás muteada, Ana Pau. Perdóname, entonces, si hoy en día una empresa de certificación por cualquier razón, ¿no? Pierde su autorización o surge un caso en donde se dio cuenta que la autorización fue dada ilegalmente o lo que tú quieras, tendríamos un problema con todos los documentos que se certificaron a través de esa empresa, ¿correcto? Y lo que me Claro. estás diciendo con blockchain es que es independiente. No pasaría eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pierdo los datos? Hablamos aquí de una autocustodia, ¿no? Tú eres responsable de la información que subes y de la firma que realizas y el sistema, ¿no? De blockchain es responsable, o sea, hay una perpetuación, ¿no? Digamos, de la información de los datos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pierdo las claves de acceso, no? Yo en lo personal he escuchado personas que dicen, oye, es que perdí mis claves de acceso. ¿Qué pasa si, cómo puedo validar, no? ¿Cómo puedo tener acceso a esa información? Porque te voy a decir cómo funciona, por ejemplo, en una escritura pública, si hoy en día se me pierde una escritura pública donde consta la compraventa de mi casa, no importa, porque hay un registro público donde consta el acto y puedo pedir una copia certificada de esa escritura, ¿no? Pero en este Justamente. caso, ¿qué pasaría? Ok, como mencionaba, al igual que en la parte actual de cómo funcionan los prestadores de servicio de certificación y los registros públicos, también en blockchain nos basamos en entidades de confianza, ¿no? En este caso, la primera entidad de confianza con la que tienes relación es Peranto, ¿no? Para fines Okay. prácticos. Peranto lo que hace es validar las identidades y asegurarse que ese identificador digital, que es el uno a uno
tu identidad digital realmente sea Ana Pau. Ese está resguardado por estas frases que tú dices, ¿no? Estas 12 palabras que son tu frase semilla y que brinda toda la seguridad y robusticidad a la tecnología. Si eso tú lo llegas a perder, claro, es un problema. Por eso estamos trabajando en métodos de recuperación de cuentas a través de pruebas de personalidad, que puede ser tanto la biometría, ya puede ser una biometría facial, una de iris, puede ser una dactilar, para que puedas recuperar esa parte de la clave semilla. Sin embargo, bueno, en eso estamos avanzando poco a poco, porque también trabajar con datos biométricos todavía en una parte tan temprana, sin antes tenerlo ya en una regulación, es como algo tricky, es algo en lo que también las mismas personas dicen, ok, o sea, una cosa es hablar de una firma de documento legal como a través de una firma digital, y la otra ya es de que tú tengas una base de datos biométrica. Muchas veces en el sentido comercial no se le presta mucha atención, pero si lo analizamos desde el sentido de seguridad y de regulaciones, ya eso es otro nivel. Pero ahora, bueno, esa parte nada más mencionándola de que estamos trabajando, y eso es algo que sucede mucho en blockchain. En general, si tú pierdes tu llave privada, eso ya es un problema, tanto en el ecosistema financiero de blockchain como en el ecosistema de identidad digital de blockchain. Pero hay formas de recuperarlo. O sea, puede ser estas pruebas de personalidad que mencionaba, y pueden ser otro tipo de pruebas, ¿no? A lo mejor a través de pruebas de comunidad, ¿no? Que una comunidad, al igual que sucede con el INE, cuando quieres sacar tu INE y no tienes nada, o sea, no tienes ningún otro documento, no tienes recibo de comprobante de domicilio, la ley te dice, ¿no? Puedes llevar a 2 testigos que aboguen por ti, ¿no? Y ya son ellos 2 los que dicen, ¿no? Que Edgar Salinas es Edgar Salinas. De la misma forma, aquí estamos construyendo eso. Pero ahora, para la parte de si pierdes, que esta es ahorita la que, pues yo creo que la que más interesa, ¿no? Al auditorio. ¿Qué sucede si pierdes ese documento y esa firma? Si tú la pierdes, o sea, en un ecosistema, o más bien en un sistema no regulado, si tú la pierdes y también la pierde el otro firmante, pues tendrían que volver a hacerlo, porque nada más son recuperables por ellos 2, ¿no? Y de que tengan los archivos. Sin embargo, no existe ese mundo sin estructuras. La normatividad a nosotros, tal como, o sea, para brindar este servicio a cualquier PSC o a cualquier empresa que se dedique, al menos ya en la parte de firma de documentos pues civiles, que no son mercantiles, no son de comercio, las regulaciones exigen, ¿no? Que estos intermediarios que dan cuenta de la confianza de un documento, guarden estos datos, ¿no? Por al menos 10 años. Entonces, 10 años, muy bien. Sí, es un tiempo. Y de estos 10 años, bueno, este prestador de servicios, o en este caso vamos a llamarnos nosotros Peranto, aún no estamos como un PSC, pero es la idea, es de que ahí mismo tú puedas jalar tus datos. Pero ¿qué sucede si Peranto no existe? O sea, deja de existir, ¿no? El mismo caso con los PSCs. Lo que hacen los PSCs es de que comunican esos mensajes de datos y esa conversación de datos, conservación de datos, la comunican directamente a la Secretaría de Economía, ¿no? Y ahí es donde se guarda el registro. Lo mismo sucede con los notarios. Con un fedatario, al momento de que haces cualquier firma, ¿no? A lo mejor de un orden civil, que sería un testamento, lo que hace el fedatario, pues, es meterlo en los libros públicos, ¿no? Para que quede constancia. Entonces, aquí la cuestión es de que, ahora sí, como Peranto, lo que estamos trabajando es en estas creaciones de relaciones, para que lentamente la tecnología la podamos, pues, tanto actualizar en la parte de registro civil y registro público, y de la propiedad, como actualizar en la parte de comercio a través de la propuesta de estas nuevas tecnologías, para que en estos casos en los cuales el usuario o los firmantes terminan perdiendo esas firmas, esas credenciales, pues no sea algo en lo que uno
en lo que uno sufra y tampoco sea algo en lo que implique tanta burocracia. O sea, ¿qué mejor sería, ¿no? De que de repente pierdes la escritura de tu casa y nada más entras a una plataforma y ya lo solicitas porque ya ahí está y lo puedes descargar, ¿no? Sin tener que hacer todo el procedimiento burocrático de, pues, de ir a pararte al registro público y meter tu solicitud, ¿no? Y para que ellos lo busquen en los libros. O sea, eso es como funciona el mundo, pero ya tenemos tecnologías que Vamos a eso, hacerlo más sencillo. claro, o sea, eso es parte del gobierno digital, ¿no? Y si no lo hace el gobierno porque es algo muy robusto de hacer, algo muy complicado, algo caro, que es lo que me decía el gobierno de la Ciudad de México, que ellos estaban pensando en blockchain, pero que no lo habían implementado porque es muy caro. Y yo me quedé así de, ok, o sea, piensas que es caro, pero realmente pues Peranto está haciendo estas cuestiones y nosotros no somos, o sea, no contamos con los registros, perdón, con la liquidez, ¿no? Que las startups norteamericanas que bajan $1 millón así, nada más porque sí, ¿no? O los gobiernos que tienen que operar con su presupuesto público y a lo mejor y será de unos 30, 40 millones de pesos y dicen, no, pues ¿cómo implementamos estas tecnologías? Claro que es cara si tú la quieres crear desde cero, pero ¿por qué querrías crear una tecnología que es pública desde cero? Si ya existen casos que ya están probados, ¿no? Eso es algo que también me gusta mucho mencionar porque eh, la blockchain, al menos que nosotros utilizamos, hay varias, y hay varias validaciones internacionales sobre varias blockchains. Por ejemplo, el INE utiliza Hyperledger, que es una blockchain que está validada por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no es una blockchain que esté completamente eh, dedicada y desarrollada hacia la identidad digital, sino que fue como adaptada. Entonces, la blockchain que nosotros tenemos es justamente solamente para identidad y aparte ha sido validada por el Instituto de Telecomunicaciones, bueno, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. Ok. Y, y bueno, es que ese fue nuestro primer approach, ¿no? Hacer un registro civil público descentralizado. Y es esto, y es gracias a estas como validaciones que también la Unión Europea ha estado determinando, ¿no? Porque es mejor utilizar blockchains que son públicas antes que privadas, porque una blockchain pública, gracias a que hay cientos de actores más que quieren colocar sus nodos y ser parte de esta cadena de validaciones de transacciones, es de que se rebustece la seguridad, no como una privada, ¿no? Que una privada pues funciona exactamente igual como el mundo actual, ¿no? O sea, tienes un equipo encerrado en un edificio, que tiene un buen de reglas, que no digo que los nodos no deben de tenerlas, pero que tienen muchísimas reglas y aumenta tanto su costo de operación que termina siendo un proyecto que, por ejemplo, un gobierno como la Ciudad de México dice es inviable, pero dices, ¿por qué? Ok. Oye, entonces cuéntame algo. En la práctica, ¿cómo lo podemos usar los profesionales del derecho? Por ejemplo, hoy en día, ¿qué tipo de documentos podemos firmar a través de la plataforma? Ok, esta es una pregunta siempre tricky, ¿no? Porque todo se basa en qué cuestiones de reglamentaciones cumples, ¿no? Si nos vamos a estas cuestiones en las que no existe ninguna entidad de confianza, ninguna normativa que puedes firmar lo que quieras, porque cumple con todo. Si nos vamos ya estrictamente a un acto de comercio, a la firma de un contrato de prestación de servicios que tiene con fin un acto comercial, la ley es muy clara, ¿no? Tiene que ser a través de un prestador de servicios de certificación, pero solamente porque este prestador de servicios de certificación está obligado a comunicarle a Secretaría de Economía. Nosotros estamos ahorita en ese proceso para poder ofrecer este servicio, pero lo que ahorita nosotros recomendamos y estamos testeando es de que realmente firmes cualquier cosa que sea de un asunto civil, ¿no? Algo que se pueda resolver pues sí, ante un juez civil en caso de que haya ahí alguna controversia, ¿no? Pero en realidad podrías firmar lo que quieras, ¿no? O sea, lo que yo propongo, ¿no? Puedes firmar un contrato de arrendamiento, que es algo que no exige como tal esa vinculación con Secretaría de Economía,
pero lo firmas a través de Peranto y estás teniendo exactamente el mismo nivel de seguridad que si se estuviese comunicando con economía. Entonces, sí, básicamente pueden firmar cualquier cosa, pero si queremos irnos ya a un caso práctico, es que estamos en pruebas alfa, o sea, apenas estamos saliendo al mercado. Quien quiera unirse también a probarla, también puede contactarme. Y así en Apple. No sé si Estamos en el ámbito, digamos, civil y mercantil, ¿no? Operaciones entre particulares, todo lo que es claro, derecho privado. efectivamente. Muy bien, muy bien. Y entonces, ahorita estabas hablando de otro concepto con el que estamos jugando todos los días, ¿no? Pero no tenemos tan claro. Entonces, vamos a platicar. Resumiendo, ¿qué es la identidad digital? ¿Cómo definirías para nosotros los abogados identidad digital? ¿Qué es lo que nos permite? Yo entiendo, y dime si estoy equivocada, ¿no? Como toda aquella información que existe de manera electrónica, ¿no? Y que es mi representación. Por ejemplo, puede ser, este, puede estar en alguna identificación, puede ser, no sé si mi voz o mi imagen, ¿no? También mis datos personales. Dime, ¿qué integra esta identidad digital hoy en día? Una pregunta muy interesante y que tiene muchas connotaciones y a lo mejor muchas definiciones según la rama en la cual la quieras utilizar. Hay que hacer la aclaración que una identidad digital está conformada por personalidad. En, en la cuestión de código tenemos, de criptografía, tenemos estos conceptos que se llaman pruebas de personalidad, que una prueba de personalidad puede ser cualquier característica vinculada, bueno, que tenga propiedad de un sujeto, ¿no? Que puede ser la biometría, o puede ser su nacionalidad, o puede ser su academia. Entonces, es algo bastante amplio, pero a la definición en la que yo uso identidad digital es toda estos datos de identidad que son validados por una entidad de confianza como lo es un gobierno. ¿Y qué Ok, sucede si no hay un gobierno que le dé validez? Nos vamos a la segunda entidad o la primera entidad de confianza de la vida de todo ser humano, que es su comunidad. Por eso hablaba hace un momento de que hicimos la propuesta de un registro civil público descentralizado, porque, por ejemplo, aquí en México tenemos 1.5 millones de de comunidades indígenas, de personas de comunidades indígenas que no tienen una identidad. Entonces, el no tener una identidad legal, o sea, que esté registrada en el registro civil, o sea, el no tener un CURP, implica que estamos hablando de violación de derechos humanos. Entonces, pues es aquí donde viene esa definición, ¿no? De identidad digital. Para mí la identidad digital es uno a uno de todos los derechos legales que debe de tener un individuo desde que nace, ¿no? O sea, y que deberían estar, pues, respaldados pues, por derechos humanos, ¿no? O sea, ya no simplemente por la Constitución mexicana, que tenemos una muy bonita Constitución, honestamente. Yo siempre he pensado que el derecho mexicano es uno de los derechos más completos a nivel mundial. claro. Muy bien, muchas gracias. Esto que ahorita hiciste de relacionar los conceptos hace que sea un poco más sencillo para nosotros, ¿no? Comprender estos temas digitales. Y justamente por eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo? Porque te voy a ser bien sincera, a nosotros los abogados muchas veces nos asusta, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, eh, temas que nos son ajenos, ¿no? Claro. Como hablar de identidad digital. En su momento, cuando salió la ley de datos personales, ¿no? En posesión de los particulares, ¿no? La ley de transparencia, también nos hizo ruido. En general, ¿no? A todos los abogados nos hace ruido un poco lo nuevo. Ahorita lo que está, digamos, de moda, ¿no? Es la inteligencia artificial. Pero
también estamos hablando de que hay otros aspectos como lo mencionas, ¿no? Sociales y económicos que inciden, ¿no? En este tipo de tecnologías y en general en la sociedad. En este caso, te quiero preguntar, ¿cómo es que la economía circular se relaciona con la identidad digital? Hablando sobre todo de lo que ustedes hacen. Claro, sí, siempre, es que sí, siempre es como un tópico ahí, el que de repente diga que estamos trabajando sobre identidad digital, pero como fundamento, ¿no? Para la propuesta de una transición a economía circular. Y, y esto es fundamentado con la siguiente hipótesis. Realmente, actualmente vivimos en una economía lineal, ¿no? Una economía de competencia en la cual se crea un producto, o sea, se extrae el recurso, se crea un producto, se transporta y se comercializa y termina en el usuario final. O sea, de hecho, todavía les llaman usuario final. ¿Por qué? Porque al terminar su vida útil, pues va a terminar en la basura, nadie más lo va a utilizar. Y eso es un gran problema porque, por ejemplo, aquí en México, pues los rellenos sanitarios, hemos tenido al menos aquí en Ciudad de México varias crisis, pues varias crisis por la basura, ya que no existe una correcta logística sobre estos residuos y mucha parte la tiene la culpa el usuario final, ¿no? Porque no termina haciendo esa separación ni nada. ¿Y por qué no existe esto? Porque realmente como consumidores no sentimos responsabilidad hacia las cosas que usamos, o sea, no tenemos ninguna penalización, ¿no? Por más que exista esta ley de la Ciudad de México de si no separas se te va a penalizar con tantos UDIs, yo nunca he conocido un caso, ni siquiera una empresa en la cual le haya llegado una multa, ¿no? Entonces, pues esto es una cuestión muy laxa que a todos nos incumbe porque realmente los recursos no son infinitos, o sea, tarde o temprano va a llegar la factura. O sea, por ejemplo, hace 2 años, mientras estaba la pandemia, los precios del acero se incrementaron, o sea, los precios de construcción se incrementaron demasiado porque el acero o sea, llegó a tener su punto más alto de venta, ¿no? Entonces era insostenible. Entonces uno se comienza a pensar, pues, ¿cómo cambias todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, para nosotros la hipótesis y solución es que la responsabilidad venga desde el momento en que uno adquiere un producto y que esté vinculado a tu identidad y que también puedas utilizar ese producto en su forma de transferencia y de uso con base a tu identidad digital, ¿no? Si yo tengo una computadora que ya no me funciona, pero le funciona a otra persona, en vez de dejarla en un lugar arrumbado, esta computadora ya tiene un pasaporte electrónico en el cual la nueva persona, ya sea que la esté comprando o que la esté arrendando o que la reciba como regalo o intercambio a través de una Ujú. permuta, ya sabe cuál es la historia de todo este objeto, ¿no? Porque también los objetos tienen una identidad, pero no estamos acostumbrados a verlo porque aparte no tenemos ninguna herramienta, ningún sistema que nos deje ver de forma sencilla cuál es la vida de los objetos que tenemos, ¿no? Entonces, es así como empezamos a vincular, ¿no? La economía circular con una identidad digital a través de responsabilidades tal como un contrato legal que es vinculante, pues tú también estás vinculado ante un objeto, ¿no? En el cual tú estás siendo responsable. A lo mejor y no se te va a penalizar ni nada, pero es un primer paso para ir testeando e ir involucrando también la identidad digital como este, de, Ujú. de forma legal y activa económica al Internet de las cosas, a una cadena de producción para empezar otra vez un modelo de economía circular y lentamente ir expandiendo, porque sí, o sea, muchas comunidades en México podrían verse beneficiadas de los desechos de una gran urbe, ¿no? Pero pues estos desechos al final terminan perdidos porque sencillamente, pues, ¿quién lleva registro de eso, no? Eso es lo que estamos buscando vincular en los siguientes 2 o 3 años. Claro, lo que mencionas es muy importante porque, por ejemplo, hoy en día he visto un boom de patentes, ¿no? En las cuales lo que se busca es
utilizar, por ejemplo, los desechos de la agricultura y convertirlos, por ejemplo, en fibras útiles, en papel, en cartón, en etcétera, ¿no? Entonces, esto que mencionas de el poder integrar, ¿no? Todas nuestras actividades a la economía circular, creo que es un aspecto muy importante y que tenemos que tomar en cuenta cada vez más. Y hablando de todos estos, por ejemplo, emprendimientos, ¿no? Eh, Háblame un poquito sobre los emprendimientos digitales, ¿no? Porque muchas personas dirán, oye, ¿por qué hay tantos emprendimientos en materia digital? ¿No necesita México otra clase de emprendimientos? ¿No debemos estarnos enfocando en otros temas? ¿Por qué nos estamos enfocando en el tema digital? ¿Por qué, por ejemplo, surgió Peranto? ¿Es realmente una necesidad? Sí, a nuestra consideración, sí es una necesidad que comiencen a haber emprendimientos tecnológicos motivados por problemas sociales. El caso de la existencia de Peranto es regresarle al ciudadano la oportunidad de tener el control, el poder sobre sus datos personales, ¿no? Tal como lo marcan los derechos ARCO, ¿no? Esta ley de protección de datos personales en posesión de terceros o de sujetos obligados, pues marcan, ¿no?, las pautas, los canales por los cuales tendrían que ser los procedimientos y los contactos para hacer válidos estos derechos. Sin embargo, nadie ha atacado ese problema, ¿no? El punto de Peranto es realmente construir el software que permita cumplir cabalmente con esos, o sea, con esos derechos y que le sea sencillo a todo el mundo. Y actualmente empiezan a haber muchos emprendimientos digitales, o sea, por ejemplo, de validación de identidad como estos KYC, que hay un sinfín de empresas, ¿no? Y que te brindan la firma de documentos y todo, pero no son un prestador de servicios de certificación, y nada más se está consumiendo la tecnología de otro, que consume la tecnología de otro, y eso realmente llega a un punto en el cual deja de agregar a la cadena de valor porque sucede que es más fácil simplemente atender a lo que dice la ley para poder operar antes que atender a las necesidades sociales, y manejar la ley a favor de estas necesidades sociales, porque como hablábamos al principio, o sea, las leyes mexicanas son muy agnósticas, o sea, son agnósticas en la tecnología y permiten un gran campo de acción. El problema aquí es nada más que es una cuestión de inversión, ¿no? O sea, es una cuestión de certificación por la cual pues tienes que pagar, tienes que pagarle al gobierno, tienes que pagar operaciones, tienes que pagar infraestructura. Sin embargo, si lo analizamos en forma de negocio, si lo analizamos en forma de producto, de emprendimiento, no tendría por qué existir ese miedo de que los nuevos emprendimientos digitales busquen atacar los problemas más difíciles de sus áreas, ¿no? De sus negocios, porque pues realmente, como se dice, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, ¿no? O sea, aunque no esté escrito, o sea, si no está escrito, está permitido y tú lo puedes hacer siempre y cuando tengas estos valores, bueno, esta ética y moral de no hacer el daño al otro, ¿no? Y guardar estándares sobre los procedimientos que estás haciendo. Por supuesto, o sea, apegándote a las normativas, pero es en general es mi percepción, ¿no? Sobre los nuevos emprendimientos digitales y que cada vez van a haber más, porque aparte ya existe desde hace unos que como 3, 4 años la ley de emprendimiento social, en la cual pues básicamente se busca, ¿no? Que ya las nuevas empresas aporten más a las comunidades, más a sus entornos, antes que al beneficio propio. Que claro, debe haber un beneficio porque al final del día por eso uno construye una empresa, ¿no? Uno por eso se convierte en empresario, para generar empleos, para brindar una herramienta de valor y, por ejemplo, en este caso a los abogados facilitarles mucho el trabajo. Sin embargo, no todo tiene que ser simplemente por la voracidad, ¿no? Hay que solucionar problemas que estén presentes y que no sean tan sencillos de ver, porque todos los vivimos, pero no todo el mundo se da la oportunidad de reflexionar
un buen rato sobre ellos y decir, ok, vamos a atacarlo de la siguiente forma. Muy bien, muchas gracias por tu explicación. Le quiero pedir a la gente que si tiene alguna pregunta nos la mande por Facebook, pero aunque tú no me lo creas, Edgar, ya casi se cumple la hora de programa. Entonces, a mí me gustaría cerrar un poquito este programa, ¿no? Encaminarnos hacia el cierre del programa y que nos cuentes entonces, no, en resumen, ¿no? Hablamos de varios aspectos, ¿no? Hablamos de identidad digital, hablamos de firma electrónica, hablamos de que Peranto nos puede servir, ¿no? Para hacer estas firmas electrónicas de una manera segura. Si bien todavía no no tenemos el aspecto de la certificación, ¿no? Y se está trabajando en ella, es una firma más segura, es una firma muy segura, más segura que otras formas. ¿Por qué? Porque utiliza la tecnología blockchain, ¿correcto? Entonces, en este sentido, podemos confiar en Peranto porque va a proporcionarnos una tecnología segura basada en la colaboración, ¿no? Por ejemplo, en organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Qué utilizan ustedes para la validación de blockchain? ¿Por qué confiar en Peranto en comparación con otros proveedores que son pocos en México, pero que brindan el servicio de firma a través de blockchain? Una pregunta muy buena y diferenciadora. Porque en primera, la tecnología blockchain que nosotros usamos, nuestra cadena, está fundamentada y específicamente construida solamente para identidad. Sí tiene una parte monetaria porque toda blockchain va a necesitar una tokenomía, así le llamamos, una economía basada en criptomoneda para asegurar la cadena. Sin embargo, la nuestra tiene estas dos capas, tiene la capa tanto monetaria como la capa de identidad. La mayoría de proveedores de servicios de certificación utilizan blockchains que su fin inicial y actual todavía es simplemente la parte monetaria y se ha ido agregando esta capa de identidad como poco a poco. Sin embargo, todavía las pruebas que ellos terminan dándole al firmante una vez de que termina todo este proceso, no es como que yo vaya directamente a la blockchain y pueda revisar estas cuestiones, sino que yo tengo que utilizar su servicio y esperar de que su servidor en AWS nunca caiga, ¿no? A diferencia de Peranto, que con Peranto bueno, nosotros tenemos nuestro propio verificador, pero también existe otro verificador dentro de la misma cadena que es agnóstico. Entonces, si Peranto determina de existir por X o Y razón, el usuario siempre va a tener el acceso a esa verificación sin tener que depender al 100% de Peranto. O sea, Peranto solamente existe para un momento en particular, pero la blockchain, toda esta base de datos permanece y nació para hacer eso. O sea, no es una adaptación tipo Frankenstein, no. O sea, desde un principio dijimos, necesitamos un Ferrari y es un Ferrari lo que existe, ¿no? O sea, es lo que se obtiene. Bueno, pésimo ejemplo, ¿no? Yo hablando de economía circular, ¿no? Y metiendo un Ferrari, pero sí es eso, es una blockchain específicamente creada para solventar los casos de identidad, los casos legales, los casos comerciales relacionados a la identidad y a la privacidad. Ok, entonces es algo que, por ejemplo, podemos llevar a prueba en un juicio civil y mercantil, ¿no? Efectivamente, Ok, sí. de acuerdo. Y bueno, estamos a 5 minutos de cerrar. Por último, dinos, a todos los que nos llama la atención este tema, nos interesa ir evolucionando como despachos, como prestadores de servicios legales, como parte de la comunidad en general, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Peranto? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con ustedes? ¿Dónde los encontramos? Muchas gracias. Ok, me pueden encontrar en LinkedIn como Edgar Salinas Ledesma. Ahí podemos conectar. Pueden entrar a la página web de Peranto, que es https://peranto.xyz.
y a través de mi perfil de Twitter, que es Gentle, Gentle, _humano o criptohumano, para cualquier uso que requieran. Ahorita estamos en las pruebas beta, en las pruebas alfa, que es el primer producto para mercado, en el cual estamos invitando a todo tipo de profesionales, ¿no? O sea, desde el sector de la abogacía hasta sector financiero, hasta sector comercial, otros actores que pueden ser fedatarios, para precisamente determinar todos estos flujos que nosotros ya tenemos mapeados y validarlos y ver cómo es la mejor forma en la que puede ayudar a sus operaciones. Tenemos la idea de hacer un marketplace de abogados, o sea, para aquellos abogados que trabajan como profesionales independientes. Hay un mercado allá afuera, ¿no? De ciudadanos, de civiles, de personas físicas que no tienen idea de nada legal, y quieren a lo mejor contratar o hacer un contrato con alguien, y es a través de Peranto en el cual van a poder hacer eso, ¿no? Conectar con un abogado, firmar, o sea, que el mismo abogado les ayude en la parte de redacción y entrar a un juego de economía de confianza, ¿no? Porque un abogado, pues, requiere de su confianza, ¿no? De su reputación para que tenga, pues, para que tenga la confianza de su cliente, ¿no? Lo mismo sucede con los buffets, lo mismo sucede con los notarios. Estamos trabajando en esos juegos de confianza para que todos puedan entrar y pueda generarse una economía social de confianza y ya posteriormente llegar al fin último, ¿no? Entonces, sí pueden contactarme por ahí, o mi correo electrónico es edgar@peranto.xyz. Muy bien. XYZ. Vamos a poner tus datos de contacto en la página de Facebook, en el evento, ¿no? Para que te puedan buscar. Y bueno, yo te quiero agradecer mucho, Edgar, que hayas venido con nosotros el día de hoy, que nos hayas platicado de un tema tan novedoso, que lo hayas hecho de una forma clara, ¿no? En la que te podemos entender. Y, y yo dejo abierta la invitación, ¿no? A todos nuestros colegas a que vean este video, lo compartan para que nos vayamos familiarizando con estos temas que ya están aquí, ya llegaron y no se va a detener el cambio, ¿ok? Entonces creo que como nosotros, como abogados, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De tratar de eh, involucrarnos más, estar actualizados, estar al día y darle un valor agregado a nuestros clientes, ¿no? Yo quiero aprovechar este tiempo también para agradecer a todos los que nos estuvieron viendo. No me da tiempo de leer todos los saludos y todos los comentarios, pero queremos darle las gracias a Oscar Sánchez, a Rocío Hernández, a Alejandro Montes, a Bárbara Moreno, a Jeppe García, espero haber pronunciado bien tu nombre, y a Gonzalo Covarrubias, ¿no? Por estar al pendiente de la transmisión, por dejarnos sus comentarios. Y bueno, nuevamente, Edgar, muchísimas gracias. Ojalá te podamos tener aquí más adelante con con nueva información, con los avances de Peranto, cosas nuevas que tengan para ofrecer a esta comunidad de abogados y contadores, ¿no? Que es Adalmex. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por haberme invitado y estoy muy feliz de haber estado aquí. Nosotros también de que estuvieras aquí. Muchas gracias a nuestra audiencia. Muy buenas noches. Gracias, bye bye. Hasta luego.